Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta sesión síncrona de el día de hoy, lunes 29 de enero. Vamos a trabajar hoy con lo que es la metodología para la resolución de ejercicio y lo que es programación secuencial. ¿Ok? Entonces, voy a compartir pantalla para poner el material, la guía que la tienen en su aula de clase. Aquí, compartir pantalla. Ok, vamos a trabajar lo que es la metodología aplicada para la construcción de algoritmos. En la clase, bueno, en la clase no, en el laboratorio 0, el día viernes, vimos una serie de pasos para resolver los ejercicios de laboratorio, ¿verdad? El laboratorio 0. Sin embargo, existe una metodología un poco más completa, porque en aquella oportunidad hablábamos de los 3 primeros pasos, que era fase de análisis, fase de diseño y fase de lo que es la corrida en frío o corrida de escritorio. Como les mencionaba, en ese laboratorio, esos son pasos que se ejecutan en papel, o sea, que son necesarios hacerlos antes de sentarse en una computadora. Esta metodología que vamos a explicar cuenta también los pasos de desarrollo o ejecución en el lenguaje de programación en el cual vamos a trabajar. En el caso de nosotros, ya saben ustedes que vamos a trabajar con lenguaje C, C++. Hay una diferencia entre lo que es lenguaje C, lenguaje C++. Nosotros vamos a trabajar con el C++ y específicamente con el compilador, el DEF. ¿Okay? Hay alguien, usuarios que quieren unirse. Ya va, un momentico, vamos a darle acceso a algunos que quieren ingresar. Ay, pero no los veo, ya va. Ahora sí, Jorge y Abigail quieren entrar. Vamos a dejarlos admitir. Ok, listo. Seguimos entonces aquí con la metodología. Primero, hay que entender que el diseño de un algoritmo es un diseño creativo, es un proceso creativo. No existe un único algoritmo. O sea, no es que la solución de un problema es única. Ya va, disculpe, parece que hay otra persona que quiere unirse. Sí, Alexandra, vamos a darle acceso. Ajá. La resolución de un algoritmo no es única. La forma de pensar mía y la forma de programar, de diseñar un algoritmo, puede ser muy diferente a lo que puede hacer, por ejemplo, Eva Luna o Andy o Alexandra o Abigail, o sea, cualquiera de ustedes. ¿Por qué? Porque cada persona piensa y tiene una lógica o tiene un proceso creativo diferente. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que saber. No hay una sola forma, así se resuelve el algoritmo y ya. No. Segundo, no vamos a decir
que es una tarea muy fácil, muy sencilla. Tampoco, porque programar requiere tener una lógica. Recuerden que es resolver un problema. ¿Okay? Por lo tanto, hay que saber cómo resolverlo. Por eso es muy importante tener una metodología e irla haciendo paso a paso. Yo le decía en el laboratorio 0, tienen que comenzar primero resolviendo el ejercicio en papel. No vayan a sentarse en una computadora sin haber resuelto el algoritmo, porque se van a frustrar, se van a sentar en la computadora y que van a transcribir. ¿Okay? Pero ya una vez que ustedes, a medida que van practicando, van agarrando esa lógica de programación, van agarrando experiencia. Ya llega un momento en que de repente ustedes, un ejercicio, ustedes pueden recordar, yo resolví uno parecido, o sea, porque ya la práctica, cada vez que hacen ejercicio, hacen otro y otro, llega un momento en que ya les presentan un ejercicio y dicen, sí, yo resolví uno parecido, y empiezan, o sea, su cerebro empieza ya de una vez a resolverlo, porque ya tienen una base. ¿Ok? Eso es como les dije en el laboratorio. Eso es igual cuando uno empieza a hacer un deporte o empieza a hacer, oye, los primeros días cuesta mucho, pero a medida que uno practica, a medida que uno se ejercita, llega un momento que uno domina la técnica, y a medida que entre más practique, más expertos se van a hacer. ¿Ok? Aparte de eso, ejercicios de programación resueltos. La web está llena. Videos. O sea, ustedes pueden buscar cualquier video, cómo se resuelve tal algoritmo. Eso lo van a encontrar en español, en inglés, en mandarín, en el idioma que ustedes quieran y en el lenguaje que ustedes quieran. O sea, uno puede decir, yo quiero resolver este algoritmo, pero lo quiero en C++, o lo quiero en Java, o lo quiero en Python. Ok. En lo que sea, ustedes lo van a conseguir. Ok. No es que nosotros aquí estamos inventando el agua tibia o vamos a inventar la rueda. No, ya eso está inventado. La idea es que ustedes en este curso de computación 1, ustedes tengan una lógica de programación. Y cuando estén en su área de trabajo específico, por ejemplo, un ingeniero electrónico, y resulta que quieren hacer automatizar un proceso y quieren programar un PIN con cierta lógica, lo puedan hacer. Ok, ¿qué es lo que el proceso va a hacer? ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuáles son los cálculos que hay que hacer? ¿Cuáles son las salidas? Realizan el algoritmo, no importa en qué lenguaje, porque una vez que ustedes tienen la lógica de programación y lo hacen en un pseudocódigo, llevarlo al lenguaje específico es cuestión de traducción. Es cuestión de ver cuáles son las, por ejemplo, si quieren escribir, cómo se hace para escribir o sacar por pantalla en tal lenguaje. Eso es buscar las palabras reservadas. O sea, es cuestión de traducir al lenguaje. ¿Sí? ¿Me expliqué en esta parte? ¿Queda claro este punto de vista? Ok, Pablo dice que sí. Ajá, continúa. Entonces, no quiere decir que programar es, eso es sencillito, es facilito. No, porque si no todo el mundo fuera programadores. Pero tampoco es una cosa que imposible de dominar. ¿Okay? No existe un conjunto completo de reglas para escribir el algoritmo en forma correcta. Es lo que estamos hablando. No es que exista un decálogo con 10 pasos para hacerlo. No. Cada persona tiene su forma de programar. Es más, cuando uno, yo como docente, pues,
uno conoce la programación de ciertas personas, yo me puedo dar cuenta si el algoritmo fue programado o no por esa persona, porque ya uno conoce más o menos su estilo de programación, su forma de programar. ¿Ok? Entonces, y eso es como un sello particular, un sello personal. Entonces, eso también es muy importante. Ajá, hay muchas maneras de resolver un problema, es lo que estamos hablando, no es una sola forma. La metodología, esta es como una metodología extensa porque es de 8 pasos, algunas personas la hacen de 4 o 5 pasos nada más, pero fíjense, el paso 1, el paso 2 y el paso 3 fue lo que hablamos en el laboratorio 0. Ya va que alguien quiere unirse. Roniel, vamos a admitir aquí. Ajá. El paso 1, paso 2 y paso 3 los vimos en el laboratorio. El paso 4, fíjense, codificación, paso 5, compilación, paso 6, verificación, 7, documentación y 8, mantenimiento. Es decir, del 4 al 8, ya esto es lo que es en computadora. Entonces, podríamos decir que paso 1, paso 2 y paso 3 es en papel y el resto de los pasos es en la máquina. Entonces, vamos con el paso 1. Y el paso 1, su nombre lo dice, analizar el problema. Este es el paso para mí el más importante, porque del análisis que ustedes le hagan al problema, podemos asegurar o podemos predecir que la resolución del ejercicio es correcta. ¿Ok? A veces no llegamos a los resultados esperados porque el análisis está malo. De repente, la fórmula que estemos utilizando en el proceso no es la correcta. De repente, o sea, estamos realizando algo que no es lo que nos están pidiendo. Y eso es producto de que no se hizo un correcto análisis. Para mí, el paso 1 es el más importante. Y ese paso tiene que ver con entender, vamos de derecha a izquierda, qué nos piden, cómo obtenemos lo que nos están pidiendo y qué necesitamos para hacerlo. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo que necesitamos son las entradas que le vamos a dar al programa, cómo lo obtenemos, es el proceso y que nos pide es la salida, ¿ok? Sería la resolución del algoritmo. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro. Si nosotros no sabemos exactamente qué nos están pidiendo o lo entendemos de otra manera, lógicamente vamos a dar un resultado erróneo. Porque simplemente no captamos o no logramos hacer el análisis. Si no sabemos cómo obtenerlo, es decir, no sabemos la fórmula, no sabemos cómo encontrar ese resultado, lógicamente el proceso va a estar malo. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante. Y eso es lo que se denomina especificación funcional. ¿Ok? Si nosotros no tenemos esa especificación correcta, por supuesto que el algoritmo, eso no va a funcionar. Va a estar todo pata para arriba. Entonces, una vez que ustedes hagan el análisis, es importante que ustedes llenen esta tablita. Recuerden que esta tablita también se llenó en el laboratorio, que es la especificación de los argumentos. ¿Qué quiere decir el argumento? Aquí vamos a colocar, son todo aquello que nos están dando para resolver, y es como que lo dijéramos en palabras normales. Bueno, yo necesito conocer la temperatura máxima del día. Entonces yo le escribo temperatura máxima del día.
Identificador, bueno, el nombre de la variable que yo le quiera dar. Y ahí juega el estilo de cada programador. Hay personas que son muy, vamos a decir, le gusta hacer las cosas como que muy cortas, entonces de repente colocan XYZ como identificador. Hay otros que le colocan tal cual como dice el argumento. Si el argumento es temperatura máxima, pueden escribir TM o pueden escribir temperatura max. O sea, el nombre del identificador, cada quien lo escoge, pero eso sí, deben cumplir con las reglas de los identificadores. Comenzar con un carácter, no debe llevar espacios en blanco, solamente se acepta como carácter especial el piso, etc. El tipo, bueno, que si es real, que si es entero, que si es carácter, que si es booleana o tipológico. Si tiene alguna condición, por ejemplo, si es entero, pero que sea solamente números entre el 15 y el 30, eso es una condición. Una restricción, bueno, que sean solamente números positivos, o sea, está restringido a los enteros positivos. O si no tiene ninguna restricción, no, puede ser negativo, puede ser cero, puede ser positivo, ok. No tiene ninguna restricción. Y la condición, bueno, ninguna. O sea, todo depende del argumento, o sea, qué argumento vamos a tener. Entonces, esta tablita también es buena llenarla porque así también me permite a mí saber si yo utilizo identificadores como iniciales, X, Y, Z, yo puedo saber X, Y, Z, a qué argumento está haciendo ese identificador, ¿ok? Con esa tabla. Entonces es muy importante tener esa especificación. El paso 2. El paso 2 es el diseño. Hablamos en el laboratorio que el diseño tiene que ver con escribir un algoritmo. Entonces, hacer un algoritmo. Entonces, ese algoritmo puede ser de forma escrita, y aquí tenemos más o menos en este dibujo, podemos tener como que la estructura o las partes de un algoritmo. El nombre del algoritmo, el conjunto de variables y constantes que podemos utilizar, los nombres, ¿verdad? Con los tipos y el inicio del algoritmo con todas las líneas paso a paso de lo que va a hacer. En el caso de las acciones, recuerden que también hablábamos de, por ejemplo, en un programa secuencial tendríamos declaración de entrada, proceso y mostrar la salida. Estos serían los pasos típicos de un algoritmo secuencial. Entradas, procesos y salidas. O mejor dicho, esto sería de todo algoritmo. Pasa que el proceso en el secuencial es aquel que entrada, cálculos, procesos y impresión de salida. Y también otra forma de diseñar un algoritmo es de forma gráfica. Entonces tendríamos los diagramas de flujo y tendríamos también el diagrama Nash-Schaderman. Entonces, por lo tanto, las herramientas de programación para el diseño del algoritmo serían pseudocódigo, que es el principal, ¿verdad? Que es aquel escrito en un lenguaje casi que natural o muy parecido al lenguaje natural. Los diagramas de flujo y los diagramas NS. Nash-Schaderman por el nombre de la persona que diseñó pues, estos diagramas. El paso 3, que es la verificación manual, es verificar que el algoritmo realmente está produciendo los resultados que me están pidiendo. ¿Y cómo sé yo si los resultados son correctos? Metiéndole datos
sea, cuáles son los datos de entrada, vamos a introducirlos, hacemos los cálculos, revisamos en la calculadora, o sea, hacemos y verificamos que efectivamente el resultado es el que estamos esperando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy muy rápido. ¿Cómo vamos aquí? Ok, vamos a continuar entonces. Ahora sí, el paso 4, ya una vez que uno tenga en papel el algoritmo, por lo menos el pseudocódigo, bueno, ahora sí, vamos a sentarnos en la computadora. Entonces, es necesario conocer el lenguaje de programación que estamos trabajando. A partir de el viernes que vamos a ver el laboratorio 1, vamos a empezar a enseñarle la estructura del lenguaje de programación C++. O sea, cuáles son la estructura del programa, cómo algunas de las palabras reservadas. O sea, vamos a trabajar ya con el lenguaje. Es muy importante conocerlo, porque lo que acabo de decir hace rato, si ya tenemos el algoritmo escrito, lo que tenemos es que codificarlo con la nomenclatura correcta del lenguaje que vamos a utilizar. Entonces, por lo tanto, es conocer ese lenguaje de programación. En este caso, conocer C++. Si fuera otro tipo de lenguaje, el mismo algoritmo, lo que yo necesito es conocer la estructura de ese lenguaje para poderlo traducir. Porque en pocas palabras es traducción del programa. O sea, es convertir un pseudocódigo a un código en el lenguaje que estemos desarrollando, que estemos trabajando. Aquí vamos a aprender una nueva palabra hoy. Cuando nosotros hacemos esa codificación en ese lenguaje de programación, por ejemplo, en C++, esa codificación se denomina programa fuente. ¿Okay? Programa fuente. Ajá. Teniendo ese programa fuente, yo lo escribo en el editor que tiene, bueno, aquí dice Borland C, Builder 6. Ajá, eso es para los que instalen el Builder. Pero nosotros vamos, o sea, yo estoy recomendando, porque es mucho más sencilla la instalación y menos pesada, es el def. Entonces, lo que tenemos es que abrir nuestro def y transcribirlo línea a línea el código que tenemos. Como ahorita estamos trabajando con el PCIN tiene una parte donde me lo transforma al lenguaje C. Entonces, si tengo la codificación hecha, yo lo que podría es copiar de PCIN y llevarlo al def y pegarlo aquí. Y entonces podría, después que ya está hecho en el editor, vendría el paso 5, que es compilar el paso. Vamos a explicar primero lo que es compilar. La compilación, o sea, el lenguaje de programación tiene otro software que me permite chequear línea por línea si el código fuente no presenta ningún error, por ejemplo, de transcripción. O sea, lógicamente no, errores de lógica, no, errores de forma, o sea, que cumpla con el formato del lenguaje C. Eso es lo que hace la compilación. Fíjense que el PCIN, él es un intérprete. Es lo que va leyendo instrucción a instrucción y interpreta si esa instrucción está correcta. O sea, existen programas que son para corregir errores, ya sean compiladores o intérpretes. En el caso de PCI usa un intérprete. En el caso de def usa un compilador. ¿Cuál es la diferencia? El intérprete lo va haciendo en tiempo real. O sea, a medida que yo voy escribiendo,
el intérprete va verificando si lo que yo estoy escribiendo está correcto. No sé si se fijaron o aquellos que han hecho ya el laboratorio, si ustedes, por ejemplo, van escribiendo y no sé, de repente se equivocan y colocan un punto, colocan colocan un carácter que no era, o sea, fue por error de transcripción, inmediatamente le aparece una línea roja abajo indicando que hay un error. Eso sería el intérprete. El intérprete lo hace en tiempo, a medida que se va escribiendo, va revisando. En cambio, el compilador, no. El compilador, ustedes pueden transcribir su programa en código fuente y después pasan ese programa al compilador y el compilador es el que le va a generar si está correcto o si tiene errores. O sea, es después de la transcripción. O sea, tienen que mandar a ejecutar el compilador. El intérprete no. El intérprete se va ejecutando de una vez. Esa es la diferencia entre un compilador y un intérprete. Entonces, el proceso de compilación es verificar que existan errores. Si hay errores, por supuesto, no vamos a poder ejecutarlo. Tenemos que corregirlo, volver a compilar. O sea, vamos a estar aquí como en un ciclo repetitivo, corrigiendo errores hasta que no hay errores. Bueno, ahí sí pasamos a la siguiente parte del paso 5, que es la ejecución. ¿Qué es la ejecución? También podemos decir que es la corrida. Vamos a correr el ejercicio, el programa. Lo vimos en PCInt. ¿Qué es la corrida? Bueno, que entonces nos aparece en la pantalla, nos va apareciendo la ejecución línea a línea. Va apareciendo, por ejemplo, si tenemos mensaje, va apareciendo en pantalla. Si solicitamos datos de entrada, aparece el mensaje. Podemos introducir los datos, tal cual como lo hicimos en el laboratorio 0 con PCI. Ese sería el paso 5. El paso 6 es parecido al paso 3, pero el paso 3 es en papel y el paso 6 es en la máquina. ¿Qué quiere decir el paso 6? Que vamos a verificar, o sea, el programa corrió, no funcionó, pero ahora vamos a verificar que este valor resultante, este valor que imprime, realmente sea el correcto. Fíjense que aquí estaríamos hablando entonces de otro tipo de error, porque si ya compiló, quiere decir que sintácticamente el programa no tiene error, pero puede haber errores de resultado. Yo llego y agarro la calculadora, entonces yo digo, bueno, el programa me debe dar 25. Bueno, corro el programa y resulta que da 13. Ya va, ¿por qué me está dando 13 si el resultado real debería ser 25? Entonces, estos son los errores más difíciles de corregir, porque son errores, aquí es donde podemos ver que es un error de programación, es un error de lógica. No estamos haciendo el cálculo correcto, estamos haciendo algo malo, por lo tanto el resultado está malo. Entonces, la verificación es muy importante. Tenemos que ver si realmente el resultado arrojado es el que estamos esperando. Y bueno, el mismo proceso. El resultado no es el que estamos esperando. No, tenemos que ir al código, verificar dónde está el posible error y buscar y corregirlo. En este caso, depurarlo. Por eso que se llama depuración. Depurar es corregir ese error que no es un error de transcripción, porque ya se supone que la compilación funcionó. Ya aquí es un error de programación, un error de lógica. No estamos
como les digo, el algoritmo está malo, diseñado mal, o sea, la lógica que estamos usando es incorrecta. Por eso, en este tipo de errores, yo recomiendo que se aprendan a trabajar con la corrida en frío, porque la única forma de detectar un error de lógica es irnos línea por línea para ver dónde está el error, porque el programa no me está arrojando el resultado correcto. Y de esa manera poderlo depurar. Si lo depuramos, ya no hay errores. Bueno, entonces podemos ir al paso 7, que es la documentación. Entonces, mucha gente deja la metodología hasta el paso 6 y obviamos lo que es el paso 7 y el paso 8. El paso 7 es que vamos a escribir todo lo que es la documentación del algoritmo. Entonces, en computación 1, que realizamos ejercicios cortos, ejercicios pequeños de programación para empezar a agarrar fortaleza de programación, la documentación no es necesaria. Pero este paso 7 es cuando cuando una persona se convierte en un programador como tal y está diseñando un software, se supone que él, como producto final, él debe entregar toda la documentación del software que realizó. Ahí va todo lo que es el diseño de las bases de datos, todas las tablas de datos de entrada, datos de salida. O sea, es tener todos los comentarios, toda la documentación para que una persona, cualquier persona que vaya a tener contacto con ese programa, pueda entenderlo, pues, pueda estudiarlo. Ajá, ya va. Richard y Andy. Vamos primero con Richard. Dime, Richard. Ajá, Richard, vamos a leer entonces por acá. Puede suceder que si se depura ese error afecte directamente la compilación. Bueno, si tú estás depurando, vamos a suponer que te diste cuenta que te comiste unos pasos. Ay, oye, sí es verdad, yo tenía primero que hacer un cálculo previo, tenía que hacer esta fórmula para después. Ajá. Puede pasar que en el momento de que tú estés corrigiendo ahí, puede pasar que cometiste, o sea, de repente pusiste la variable, era en mayúscula, la pusiste en minúscula, o te comiste un punto y coma al final. Por supuesto que al depurar tienes que volver a compilar. Pero yo lo que quiero que quede claro es que depuración es detectar errores de falta de lógica, o sea, el programa no está bien diseñado, no hicieron los pasos correctos. O sea, en cambio, la compilación es que transcribieron mal el ejercicio. O sea, compilar es errores de forma y depurar son errores ¿cómo es? De fondo, hablando en términos generales. Es más fácil conseguir los errores de compilación, que son errores de forma. En cambio, los errores de lógica es porque no se analizó bien el programa y por lo tanto el programa no está haciendo lo que esperamos, pues no produce el resultado que estamos esperando. Esos son errores más difíciles de corregir. Ok, entonces, contestada tu pregunta, Richard. Sí, ok. Seguimos entonces. Ajá, bueno, les hablaba entonces que la documentación por ahora, aquí en computación 1, no la voy a exigir, no la voy a pedir. Pero
quiero que quede como explicación. Pues la documentación es toda la parte escrita del programa. Aquí incluso van hasta los manuales de usuario, manuales de técnico, o sea, toda la información que la persona, vamos a decirlo así, dueña de ese software, necesita que se le entregue. O sea, los programadores como tal me tienen que entregar no solamente el código fuente, sino que me tiene que entregar todo la documentación de ese software, los manuales, todo. Ajá. Entonces aquí ya estaríamos hablando no de programas de la clase 1 de computación, sino estamos hablando ya de programas de software grandes, pues, o sea, programas ya comerciales, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en este paso 7, lo que yo les digo a mis alumnos de computación es que aquí vamos a agregar los comentarios. Eso sí lleva el paso 7, pues. ¿Qué son los comentarios? Todo lo que ustedes le quieran escribir al programa para que sea más entendible, o sea, o para que como que quede registrado. Tú sabes que los programas, el comentario al compilar, eso no, o sea, eso el compilador no lo toma en cuenta. Si le colocamos las dos barritas, bueno, ya sabe que a partir de ahí en esa línea lo que se está escribiendo es comentario. Si le colocamos la barrita y el asterisco, él entiende que a partir de ahí inicia un comentario de varias líneas y él lo único que va a hacer es esperar el cierre del comentario. Eso sí, si hablamos de paso 7 en este nivel, estamos hablando solamente de los comentarios del programa, no esta documentación, esta no la voy a pedir. Y el paso 8 son, como hablamos de mantenimiento, se supone que todo programa, todo software tiene como un periodo de vida. Es normal que cada cierto tiempo se pueda revisar un software y hacerle alguna modificación. No sé si ustedes han visto que de repente ustedes instalan un programa X y de repente a los meses dice, ay, hay una nueva versión. Quiere decir que se hizo una mejora. Ese programa de repente le hicieron un mantenimiento y lo mejoraron. Entonces uno lo que acostumbra es, por ejemplo, el sistema operativo o los navegadores. Ustedes no se dan cuenta que por ejemplo, el Firefox, cada vez hay una versión nueva. Entonces, ¿qué es esa versión? Bueno, que a ese software se le hizo un mantenimiento. Vamos a suponer que detectaron que había un error, por ejemplo, qué sé yo, hicieron ataque o tenía vulnerabilidades para ser atacado por virus. Bueno, se le hizo una mejora de tal manera que van corrigiendo pues esos defectos que se van a encontrar. Esa es la fase de mantenimiento. Otro ejemplo de mantenimiento, supóngase que ustedes tienen un programa y están utilizando una variable, vamos a suponer IVA. No sé en cuánto estará ahorita, pero antes el IVA, el impuesto al valor agregado, era, creo que, no sé si era 14,5, 15, o sea, lo que le cobran a uno de más ahí cuando uno paga, por ejemplo, en un comercio, supóngase que hay una gaceta donde está el valor estipulado del IVA. Bueno, resulta que el gobierno cambia el IVA o lo eliminó el IVA. Entonces, nosotros si tenemos un programa que utiliza esa variable, nosotros tenemos obligatoriamente que corregir,
porque ya el IVA no está a 14,5, lo bajaron a 10,5. O ya no tenemos que cobrar el IVA porque ya lo eliminaron. Entonces, esos son los mantenimientos que se le pueden hacer el software. Serían aquellas posibles mejoras o aquellos correctivos, aquellas cosas que se detectan, o sea, que puedan mejorar el programa. Esos son los mantenimientos. Igualmente, en computación 1, que hacemos programas sencillos, programas de cálculo, es obvio que el mantenimiento no sería un paso requerido, al menos que yo le diga a usted, una vez finalizado el programa, asuma que se le va a hacer la siguiente corrección al programa. O sea, es como que hágale un correctivo al programa. Eso sería un mantenimiento. Por lo tanto, en resumen, vamos a utilizar hasta el paso 6. Al menos que yo le diga algo, hagan los comentarios del paso 7 y le hacen tal mantenimiento al programa. Bueno, ahí sí lleva los 8 pasos. Si yo no comento nada, no digo nada, entonces lo hacen hasta el paso 6. ¿Ok? Hasta la verificación y depuración. Hasta ahí llevaría la metodología. Hasta ahí sería el trabajo. Esto, bueno, ya lo hablamos al principio. Las 3 primeras fases son la fase de resolución de problemas. También podemos decir que es la fase de papel, o sea, es sentarnos a analizar, a diseñar, a verificar el algoritmo. Y esto sería la fase 2, que es ya un trabajo en la computadora. Estas son algunas recomendaciones. Para minimizar los errores al programar, una recomendación es reutilizar los códigos que están buenos. Al principio yo les hablaba a ustedes de que cuando uno empieza a programar, o sea, llega un momento en que uno lee el ejercicio y uno dice, ay, ya yo esta parte lo resolví, ya yo hice un ejercicio parecido. Si ustedes tienen el código guardado, se supone que ustedes lo pueden reutilizar y mejorar, o sea, de repente es una ampliación, o sea, es un ejercicio, pero con algunas modificaciones. Entonces, es como no empezar desde cero, pues, estamos reutilizando el código. Aquí en esta parte yo también hago referencia a una recomendación para si ustedes se van a dedicar a esta área de la programación, aquellos que lleven una idea, primero que esta es una carrera altamente rentable y tiene bastante campo, lo que es la programación. Yo les recomiendo que vayan haciendo como que un repositorio de código fuente. Y por supuesto lo van grabando con sus respectivos nombres. Pues, código fuente que calcula temperatura máxima, no sé, o sea, por lo menos ahorita hemos hecho 2 ejercicios en el laboratorio. Hicimos uno de pulsaciones. Ya tienen el código bien hecho. Bueno, ustedes lo guardan y le colocan el nombre. Código para calcular las pulsaciones o para calcular, ¿cuál era el otro? El de la, ¿cómo es que era? La fuerza de gravedad no era, la energía tampoco. Ay, se me olvidó los ejercicios de laboratorio. Bueno, ustedes guardan todo código que ustedes hagan, es bueno tener un repositorio. Ustedes no saben el día de mañana, necesitan, tienen un programa que utilice ese código, ya lo tienen hecho, lo van a reutilizar. Otra recomendación, los comentarios. O sea, es bueno, todo comentario es bueno porque supóngase que hicieron un programa, lo guardan, pero lo abren dentro de 3 meses o un mes. ¿Ustedes creen que se van a acordar
o sea, ¿qué hace este programa? ¿Qué es lo que calcula? No, pero si tiene comentarios, ahí sí se van a recordar. Este programa hace tal cosa. Otra recomendación, que los programas sean legibles y fáciles de entender. O sea, hay que buscar la forma de hacerlo más sencillo posible. No estén dándole tanta vuelta a un algoritmo para al final llegar al mismo resultado. Traten de hacerlo de la forma más simple. Asegurarse que los datos de entrada sean válidos. Si yo estoy hablando de un programa que trabaja con números enteros, no le vaya a meter un decimal. Y diseñar los tamaños de los campos de datos de acuerdo al valor real que van a guardar. Yo aquí tengo una experiencia bastante dura que viví cuando era estudiante, porque yo declaré una variable, no me acuerdo si yo la declaré entera, o sea, yo la declaré de un tipo, ¿verdad? Bueno, resulta que cuando yo empiezo a hacer mis cálculos para ver si el programa corre, los resultados que me estaban arrojando no era el correcto. Bueno, resulta que yo pasé toda una noche desvelada buscando el error, porque ahí es un ejemplo típico de, no era un error de compilación, era un error de depuración. ¿Dónde estaba el error? Porque el resultado no era el correcto. Y bueno, y eso duré toda la noche revisando aquel programa, al día siguiente había que entregarlo. Bueno, gracias a Dios que cuando ya el sueño me venció, que me acosté, me quedé dormida un rato, en el sueño fue como que tuve como que una revelación de que era el tipo de dato. O sea, yo había declarado un tipo de dato entero que solamente aceptaba pues hasta 32.765, ese era el valor máximo. Cuando yo hacía el cálculo y el cálculo superaba ese valor, ¿qué creen ustedes que pasaba? Es como que ustedes quieran meter 8 dígitos en una casilla de 6 dígitos. Entonces, claro, él me tomaba los 6 primeros dígitos y los 2 últimos los volaba. Entonces, al mandar a imprimir el resultado, el número que te estaba imprimiendo no era el correcto. Entonces, el error era que la variable a declarar no podía ser entera, sino que tenía que ser real. Entonces, esto me recuerda mucho esa experiencia que yo dije, o sea, más nunca se me olvidó. Hay que saber exactamente el tipo de dato que vamos a utilizar. O sea, las variables enteras solamente tienen un byte de espacio de memoria. Es decir, que lo máximo que yo puedo almacenar ahí son 32.765. O sea, ¿para qué son los datos enteros? Bueno, para almacenar, por ejemplo, un peso, para almacenar una temperatura, o sea, datos pequeños, números pequeños. Pero si yo voy a almacenar un valor que sea superior a 32.000, es decir, voy a medio millón, 1 millón, obligatoriamente tengo que declararlo real. No lo puedo declarar entero. ¿Ok? A eso se refiere esta parte aquí, que es muy importante. Bueno, esa sería la explicación de la metodología. ¿Alguna pregunta? Una cuenta de Pablo, una cuenta de Dropbox de puros códigos. Sí, eso también es otro consejo muy bueno lo que me acabas de recordar, Pablo. Actualmente, toda la información es bueno guardarla en la nube. No guarden nada, o sea, datos temporales, pues pueden guardarlo en un computador. El resto que sea información útil, guárdenlo en la nube.
¿Por qué? Porque la vida útil de un computador, ustedes no saben, si hoy el computador le prende y mañana en la mañana no le prendió más, se le quemó el disco duro, se dañó el computador, perdieron toda la información. Entonces, lo que aconseja Pablo aquí es muy importante. Puede ser en el Drive, o sea, un espacio en la nube para guardar información. Muy importante esa observación. Gracias, Pablo. Ajá, número de pulsaciones, correcto. Y calcular el área del triángulo, la intensidad de una corriente. Esa era la que no me acordaba. Eso era lo que nos tocaba en el laboratorio 0. Ajá, tiene que estar hablando de que hay una página llamada Geekbook, muy popular para publicar código. Bueno, si no la he revisado, voy a anotarla o pásamela por favor por el WhatsApp para revisarla. Si ahí hay publicaciones de código, bueno, me imagino que ahí pueden conseguir código de los algoritmos que se le va a pedir aquí en computación 1. Ajá, Luis, ok. Esa pregunta también es válida, Luis. No tienes con respecto a la clase, pero tienes con respecto al laboratorio. Ajá. Vamos a aclararla, ¿cuál es tu duda con respecto al laboratorio? La ejecución es explicada. La guía no les habla de cómo se hace la ejecución. Bueno, ok, déjeme revisar la guía y entonces mañana le mando más o menos captura de pantalla por el grupo de WhatsApp cómo se hace la ejecución explicada. O si no, como eso es el primer laboratorio, eso lo que vale son 2 puntos, bueno, hagan la ejecución paso a paso, la ejecución normal y la ejecución paso a paso. No conteste entonces esa parte de ejecución explicada de PCI. No hay ningún problema, pues eso lo que vale son 2 puntos. Okay. Entreguen el informe solamente con esas 2 capturas de pantalla. Sí. Pero en el próximo laboratorio entonces explicamos la ejecución explicada. Esa es la que sale una ventana donde el PCI explica qué hizo esa línea de código. Ok, el viernes entonces en el próximo laboratorio explicamos eso. Ajá, vamos para la otra presentación que quería compartir con ustedes, que también la tienen en el aula, es la construcción de algoritmos secuenciales. Ajá, esa es la primera técnica de programación que vamos a ver. Algoritmo secuencial. Como el nombre lo dice, lleva una secuencia. O sea, fíjense esta imagen. La acción A va primero que la acción B, es decir, ejecutamos la acción A, después ejecutamos la acción B, después ejecutamos la acción C. Eso es lo que se habla de una estructura secuencial, va en secuencia, primer paso. Fíjense que aquí sería los bifurcaciones, aquí no hay que si línea, son las estructuras más sencillas. Entonces, en una estructura secuencial, es aquella que lleva un inicio, si lo hacemos como un diagrama de flujo, lleva un inicio, declaramos constantes, leemos las variables de entrada, hacemos los cálculos e imprimimos los resultados. Eso sería la estructura secuencial. Entonces, cuando hablamos de estructura secuencial, aquí son unos nombres que vamos a utilizar.
la asignación. La asignación significa darle un valor a una variable o a una constante. ¿Se acuerdan que le hablamos de que una variable o una constante son zonas de memoria que pueden ser, pueden guardar información en ella? Si la información no cambia durante la ejecución del programa, se denomina constante. Si los valores cambian, entonces son variables. Entonces, tenemos, por ejemplo, asignación simple, que es cuando asignamos un valor a una variable. Aquí tenemos un ejemplo. Yo quiero que la variable A tenga el valor de 5. Entonces la asigno. A va a ser igual a 5. En PCI, acuérdense que la asignación sería con la flechita, porque el símbolo de igualdad, el operador de igualdad, perdón, es para comparar. Si el valor de A es igual a 5. Ajá, entonces, en pseudocódigo o en PCI, la asignación en vez de ser igual sería la flecha, la flechita. La simple es darle un valor a la variable. Tenemos variable en asignación de contador. ¿Qué significa esto? Que el contador, va contando. Tendríamos una variable, el valor de esa variable se le puede sumar 1 si vamos contando de forma creciente, de 1 en 1. O sea, mejor dicho, le vamos a agregar un valor constante. Puede ser positivo si es un contador creciente. Puede ser negativo si es un contador decreciente. ¿Ok? Y el valor es saber en cuánto se va a incrementar. Aquí sería un contador va a contar de 1 en 1. Supóngase que el primer valor de A sea 0. Ajá, entonces agregamos este contador. Entonces sería A, que vale 0, le sumamos 1, ahora A vale 1. Si lo volvemos a hacer, A vale 1, le sumamos 1, A va a valer 2. O sea, va a ir contando de 1 en 1. Acumulador, en vez de ser un valor constante, se le va a asignar un valor variable. Un ejemplo de acumulador, por ejemplo, yo quiero saber, quiero sacar un promedio de edades de todos ustedes. Entonces, yo puedo tener una variable para almacenar el promedio. Ajá, entonces, pregunto la primera edad del primer estudiante. Bueno, tiene 18 años. Ajá, le asigné 18. Ahora, vamos a acumular con la edad del segundo. Ajá, me dicen que son 16. La variable A vale 18 más 16. Entonces, el nuevo valor de A sería 18 más 16. ¿Ok? Quiere decir que no es que estemos contando, estamos acumulando una variable. O sea, le vamos a aumentar X valor, depende de este valor de la variable que le estemos sumando. Eso es lo que es un acumulador. Tenemos también asignación de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que, es una fórmula, pues podemos asignarle a A el resultado de esta operación. O sea, de sumar A con B y el resultado lo multiplicamos por 2. Entonces, ese resultado es lo que vamos a almacenar en A. Ese es el primer concepto que van a manejar aquí. Otro concepto en la parte de estructura secuencial, la lectura. La lectura es pedir del dispositivo de entrada, en nuestro caso siempre va a ser el teclado, pedir un valor. Ese sería la captura de un valor por entrada. Entonces, ese proceso es lo que llamamos lectura. ¿Cómo va a ser el pseudocódigo? Bueno, con la variable leer. Leer, entonces lo que se capture por
teclado se almacena en la variable que tenemos predefinida para almacenar ese valor. La escritura es enviar al dispositivo de salida. En este caso, para nosotros siempre va a ser el monitor, un resultado o un mensaje o ambos. Fíjense que ya en el laboratorio mandamos a escribir mensajes y mandamos a escribir mensaje con el resultado. Entonces, aquí hay un ejemplo. Escribir, entre comillas, el resultado es, o sea, esto es un mensaje. Y R sería el contenido almacenado en esta variable. Este sería otro de los componentes. Y aquí tenemos un ejemplo resuelto paso a paso con la metodología. El problema nos dice que calculemos la fuerza de atracción entre dos masas, M1 y M2, separadas por una distancia D. La fuerza de atracción se calcula con la siguiente fórmula. Gravedad multiplicado por la masa 1 por la masa 2 y dividido entre la distancia elevado al cuadrado. La gravedad es una constante, es una variable constante y vale 6,673 por 10 a la menos 8 centímetros cúbicos por segundos al cuadrado, sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Un programa que lea la masa de dos cuerpos y la distancia entre ellos y a continuación la fuerza gravitacional entre ellos. La salida me dice que debe ser en dinas. Y aquí me dice cómo debe ser una dina. Entonces, fíjate que está tal cual como está la gravedad. Tenemos centímetros, tenemos el tiempo en segundos y tenemos la masa en gramos. Entonces, ya sabemos que tenemos que pedir la masa en gramos y la distancia en centímetros para poder... entonces, lo primero, el análisis. Entonces, recuérdense que les hablé de que el análisis tenemos que responder estas preguntas. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos pide la fuerza gravitacional. ¿Cómo obtenemos la fuerza gravitacional? A través de esta fórmula. ¿Qué necesitamos para conseguir esa fuerza gravitacional? Necesitamos leer la masa 1, la masa 2 de un cuerpo y la distancia de constante. Ya no las están dando, que es este valor de 6,673 por 10 a la 8. Entonces, es entender primero ese análisis, qué nos piden, cómo lo calculamos y qué necesitamos para calcular. Entonces, en ese primer paso, hacemos nuestra tabla de argumentos. Entonces, tenemos el argumento 1. ¿Qué restricción puede tener una masa? Que tiene que ser mayor que 0. No hay una masa negativa, o sea, un cuerpo no puede pesar menos. La masa 2 la vamos a llamar M2 y va a ser de tipo real. La distancia la vamos a llamar D pequeña y va a ser también real. La constante de gravitación la vamos a llamar
Ok, Richard, ya regresé. Richard tiene la mano levantada. Dime, Richard, ¿cuándo estaré yo sin? Tengo que ver cuál fue la lámina en que quedé. Pablo, ¿quién se ofrece a continuar la clase? Ok, ¿quién se ofrece? Levanten la mano. Bueno, Pablo, este, tú preguntas quién se ofrece, porque no dice más bien, yo me ofrezco, muchachos, a seguir. Eso, Luis, es correcto. Pablo, ofrécete, eso es. Está bien. Ok. Bueno, ¿en qué lámina? Porque como el Google Meet no me permite ver la pantalla, ¿en qué paso, o sea, en qué parte de la lámina iba? Voy a volver a compartir. Estábamos aquí, ok, no sé si ya estábamos en el problema, está como intermitente el internet. ¿En dónde vamos? Yo asumo que